Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Eso. Bueno, la charla de hoy trata de un tema bastante complejo, diría yo, y delicado a la vez, porque nuestra sociedad está envuelta en eso. De repente las bases que tiene están dentro del peligro del engaño y la mentira. Así se llama la charla. Las referencias son Éxodo 23:7, el Salmo 101, el libro El concepto Rosacruz del Cosmos, el libro El Yo y la destrucción de los demonios y el libro La República de Platón. Y dice lo siguiente: el concepto platónico de la mentira en el alma o la mentira verdadera aparece en el libro La República en el año 382 a.C. y se define como estar engañado en la parte más auténtica y elevada de uno mismo o acerca de los asuntos más genuinos y superiores. En otras palabras, que la persona está equivocada o no dispone de suficiente información sobre los aspectos más importantes de su vida. La mentira le dijo la verdad: vamos a darnos un baño juntos. El agua del pozo es muy agradable. La verdad, todavía sospechosa, probó el agua y descubrió que era realmente agradable. Y así que se desnudaron y se bañaron. Pero de repente la mentira saltó del agua y huyó, vistiendo las ropas de la verdad. La verdad, furiosa, salió del pozo para recuperar su ropa. Pero el mundo, al ver la verdad desnuda, miró hacia otro lado, con ira y con desprecio. La pobre verdad regresó al pozo y desapareció para siempre, ocultando su vergüenza. Desde entonces, la mentira corre por el mundo, vestida como la verdad, y la sociedad está muy feliz, porque el mundo no desea conocer la verdad desnuda. Este escrito está en una pintura del año 1896 del pintor Jean-Léon Genomé. El concepto Rosacruz del cosmos. Entonces seguirá un largo intervalo de actividad subjetiva, durante la cual los espíritus virginales absorberán todos los frutos del periodo septenario de manifestación. Pasado este intervalo se sumergirán en Dios, de quien vinieron para emerger a alborear otra gran día, como uno de sus gloriosos colaboradores. Durante la pasada evolución sus posibilidades latentes fueron transmutadas en poderes dinámicos. Habrán adquirido el poder del alma y la mente creadora, como fruto de su peregrinaje a través de la materia. Habrán avanzado de la impotencia a la omnipotencia y de la nesencia a la omnisciencia. El septenario que compone el ser humano será la herramienta para abordar este tema. En esta ocasión se relacionan los 7 vehículos con el medio en que se desenvuelven. Cada uno de ellos se desarrolla en un ambiente, dimensión o plano energético, distinto de los demás, pero interrelacionados entre sí. Estas relaciones son las siguientes. La dimensión física. Este es el universo visible en el que todos, mediante el uso de los sentidos, conocemos. En la ciencia hermética le llamamos el templo, donde habita la divinidad. Los diferentes ritos realizan sus ceremonias en un recinto especial, donde se yergue un altar de adoración a los dioses. En un principio, el concepto de templo se albergó como la representación de la casa de Dios. Nuestro cuerpo es esa casa de nuestro Dios, o la energía de Dios, del Dios que somos, una energía angélica. Para entender mejor las estructuras de este templo es necesario estudiar un poco de anatomía y fisiología. Este es el paso obligado del estudiante del sendero. De este modo podrá comprender por dónde fluyen las distintas energías que luego debe transmutar en su templo sagrado. La alquimia tiene por objetivo crear luz a partir de su propio fósforo. La experiencia en esta dimensión física la compartimos con otros seres elementales que desarrollan paralelamente su propia evolución. Algunos científicos se orientan en la búsqueda y exploración de distintas formas materiales fuera de nuestro planeta, mientras otros descubren día a día nuevos seres o especies dentro de la naturaleza terrestre. La ciencia todavía no puede apreciar el número de especies existentes entre plantas, insectos, bacterias y animales. Aún faltan muchas por descubrir, sin contar aquellas mutaciones que se dan continuamente en los universos microscópicos.
El estimado de este universo ronda entre los 1,5 millones y los 10 millones de especies distintas que pueblan nuestro planeta, todas ellas conviviendo con nosotros dentro de la dimensión física. Entonces, no estamos tan solos. La dimensión vital. Hoy se conoce como espacio vibratorio, es por donde se desplazan las ondas energéticas de luz, el electromagnetismo, la electricidad inalámbrica, las ondas de distinto género y un sinfín de emanaciones tanto cósmicas como terrestres. También involucra las vibraciones provenientes de los astros y las proyectadas por los seres vivos, entre ellos nosotros. En este plano vital, que se descubren las vibraciones de las ondas vibratorias, que llegan, por ejemplo, al televisor, al celular, al satélite, al control remoto, entre otros ejemplos. Los aromas, las esencias, la luz, las emanaciones mentales de nosotros, las vibraciones astrales de todas las criaturas donde se proyectan tanto buenas como malas energías, los pensamientos negativos y positivos, las buenas y malas intenciones. Todo esto vaga por el éter cósmico, en algo que podríamos llamar las vibraciones del éter o vibraciones etéricas. Estas vibraciones cósmicas provenientes del núcleo de nuestra galaxia se dividen a su vez en 5 emanaciones o expresiones del éter. A esto los hindúes lo llamaron tatuas, y cada uno de ellos se encuentra ligado a uno de nuestros 4 reinos elementales de la naturaleza terrestre. El quinto tatua fue lo llamado Akash, que es de emanación netamente etérica. Estas energías gobiernan por espacios de tiempo. Cada uno proyecta su influencia en un estimado de 24 minutos, modificando los estados anímicos de toda criatura. Para una mayor información, le refiero a la obra del maestro Viracocha, el libro El tatuámetro o las vibraciones del éter. Los tatuas están distribuidos de 5 modos distintos de vibración, que llenan la atmósfera entera y ejercen una marcada influencia en toda la naturaleza elemental. A este plano energético se le llamó en la antigüedad el plano vital, porque es la energía que respiramos, y sin la cual la vida física como tal no podría existir. Los hindúes la llamaron prana, la dimensión astral. En este plano nos encontramos con todas las formas de dobles de materia, es decir, es una dimensión paralela dentro de nuestro multiverso, donde las almas existen fuera del cuerpo junto con otras entidades. Estas son condensaciones electromagnéticas de la materia. Es como este mundo, pero en forma sutil, es decir, como un holograma de todo lo que conocemos. Para dar una idea de este mundo, me enfocaré en el tema de los sueños. Todos hemos tenido sueños alguna vez. En estos es fácil encontrarse con otros seres en otros espacios, donde se comparte, se ríe, se llora y hasta se siente. Todos al entregarnos al descanso reparador o sueño, nos internamos en ese plano sutil donde normalmente vagamos dentro de este mundo astral. No todos tienen el recuerdo de lo que acontece en esa dimensión. Esto se debe a que la mayoría de las ocasiones los vehículos mental y astral se encuentran desconectados. Lo cierto es que todos deambulamos allí, no solo los humanos. Todo lo existente posee vida sutil en ese mundo de hologramas. Es por eso que en el sueño reconocemos lugares, cosas, animales, personas y demás. La infinidad de criaturas que se proyectan astralmente son incalculables. Si tan solo consideramos a los seres vivos, que según datos científicos oscilan entre el 1,5 millones y 10 millones de especies diferentes, ya tendríamos demasiada presencia en dicho plano. Sumando a ello los elementales de cada una de las especies, la masa humana, las entidades elementales de los 4 elementos originales, es decir, las salamandras que son el fuego, las ondinas del agua, los silfos del aire, los gnomos de la tierra, y también los duendes y las hadas, y las entidades angélicas, los demonios y más. Por tal motivo expreso que la dimensión astral es un mundo más real que el que conocemos y habitamos cotidianamente y el que tienen alcance nuestros ojos materiales. También es un mundo que presenta demasiadas variaciones. Muchas personas registran haber tenido sueños y visiones donde ven a alguna persona conocida con una edad diferente al que se le conoce en este plano físico. Otros cuentan que soñaron con algún difunto y que le ven en ocasiones o más joven o más viejo, o a veces en su mejor semblante. Estos pueden aparecer como lo desean, ya que en esta dimensión nada está definido. Toda criatura cambia de forma con solo desearlo. De ahí el cuidado que debe tenerse con los engaños del mundo astral.
pues son muchos los seres que se disfrazan con otra entidad para confundir a quienes vivimos en este plano. La intuición y el discernimiento y la sensación son las únicas herramientas útiles con que contamos para librarnos del enmascarado engaño en la dimensión de los hologramas. Al igual que en las otras dimensiones, la bondad y la maldad también operan en el plano astral. La dimensión mental es un mundo vibratorio habitado por los seres elementales. Allí anidan las ideas y los pensamientos del mundo elemental. Desde la aparición del ser humano, esta dimensión se ha convertido en un espacio más consciente. Todas las criaturas elementales piensan y razonan. No ocurre esto con la que hemos creído por la capacidad racional de su cerebro, porque entonces tendremos que preguntarnos sobre cosas relacionadas al cerebro de las hormigas, por ejemplo, y albergar interrogantes sobre sus inteligentes diligencias. ¿Cómo solo una sabe que debe envolver a su presa para luego alimentarse? ¿Dónde están las neuronas que emiten ese pensamiento? La respuesta a estas interrogantes siempre las hallaremos en los elementales que gobiernan estas criaturas. El cerebro es una maravillosa estructura aprovechada en el plano material por esa energía elemental. El plano mental está colmado de egregores. De allí parte el refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Las personas que se enlazan por egregores son todos aquellos que pertenecen a un grupo específico que se unieron a través de él y donde residen las emanaciones de quienes han pensado y ejecutado lo mismo. Llamamos cultura al conglomerado de ideas que alberga una sociedad en específico y donde se actúan bajo sus propias reglas. ¿Cómo saber qué es lo correcto? ¿Cuál de los actos o principios está bien? Debo responder que en ambos casos las situaciones son correctas. Cada uno de nosotros, respetando la cultura donde se encuentra, es una concepción mental la que defendemos a lo largo de nuestra existencia. Nada más. Si en una vida defendemos una nación de los invasores, puede ser que en la siguiente vida estemos en la nación invasora, y en ambos casos nuestros principios mentales se regirán solamente por los preceptos morales y creencias que tenga la cultura donde nacemos. Sin el poder mental, nos defenderemos a lo largo de nuestra existencia. Son patrones mentales los que nos traen el dolor. En la antigüedad, muchos hombres murieron defendiendo el honor. Hoy, por dicha, son menos los que fallecen por esta creencia, ya que socialmente el concepto de honor no está totalmente arraigado en la mente humana en la actualidad. Cada cultura se aferra a su marco de creencias y considera como bueno o malo lo que es aceptado o no aceptado dentro de ella. Entonces, nos es fácil decir que aquel está obrando mal y aquel lo hace bien. Detrás de estas equívocas justificaciones se enreda la mente del hombre. Ir a matar en nombre de Jesús e invadir porque la tierra se merece una raza superior. Ir a defender el honor del rey porque lo ofendieron. Ir a conquistar nuevas tierras porque la corona quiere riquezas. Ir a luchar por hacer la nación grande. Ir a defender el honor de la bandera e ir a, etcétera. En estos casos, la violencia es injustificada. Todas estas fueron creencias con las que muchas almas se involucraron en el pasado y con lo cual lo único que lograron fue generar lazos kármicos con la energía universal. De todas estas luchas, el paso del tiempo no hay nada productivo. Esto solo agrandó la vil ambición de algunos y, como siempre, de los que no se arriesgaron su vida y enviaron a los ingenuos a alcanzar este objetivo, convenciéndolos de que están haciendo lo correcto. Con esta idea, lo importante es para que no hacerse daño a sí y no hacer daño a los demás. La mejor posición es seguir las indicaciones del Señor Jesús, cuando expone, no hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. De tal modo, se está generando karma y se está lastimando a otro ser humano. Cada cultura crea sus propios preconceptos. Los que para uno está mal, para otros está bien. Los que para unos es pecado, para los otros es una virtud. Sin embargo, pensando en esto, ¿cómo se puede calificar lo bueno y lo malo? ¿Está Dios dispuesto a juzgar acorde a cada cultura? La única clasificación posible se basaría en el principio de que si le estamos generando o no dolor a otra persona. Y respondiendo a la segunda pregunta, es un no. Por ello la ley es clara y sabia. No hagas a nadie lo que no te gusta es que te hagan a ti, ya que con la vara que mides serás medido. Esto establece lo que haces te regresa de vuelta. Sin embargo, cualquiera que sea la cultura donde el individuo se encuentre o el credo que profese,
Hacer siempre el bien dentro de ella es la mejor oportunidad para recibir de vuelta el bien venidero. Los entes negativos alimentan los bajos sentimientos de los inconscientes seres humanos. A muchos los dotan de espejismos de éxito para encaminarlos más y más por la puerta ancha, que con el paso del tiempo los conduce a convertirse en uno de ellos, unos espectros de la oscuridad. Esto responde a la pregunta que muchos se hacen del por qué existen tantos seres perversos y otros tan afortunados. El hombre, en su sed de poder, no se percata en lo más mínimo de su propia ceguera. El propósito de las criaturas de la oscuridad, las que antes fueron ángeles, luego humanos y ahora demonios, es provocar en el ser humano riñas, disgustos y guerras. Invaden su mente y su corazón y le invitan a menudo a la violencia. Esto tiene una clara intención, de la que es difícil percatarse debido a la falta de conocimiento y compromisos con la ley de causa y efecto. Todo el tiempo estamos inmersos en ambientes de tentación. Por ello la oración que Jesús nos enseñó y se encuentra esta frase: no me dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Los compromisos kármicos acompañados de la falta de realización personal son los que nos detienen en la evolución terrestre. Para ambos casos todo se encuentra controlado, tal como está diseñado en el plano mental. Un cerebro que muere con la información recaudada, una masa social presa de necesidades, un elemental gobernando sobre el espíritu divino, el inconsciente colectivo arrollando sobre el buscador, el entretenimiento de las almas tras las vanidades y las vanaglorias, las creencias que anestesian a los espíritus sedientos de libertad y la continua tentación de proceder mal, de modo que se alarguen algunas condenas. Estamos en el lugar donde los ángeles se transforman en demonios, pero también en el lugar donde los ángeles encarnados pueden encontrar el camino de retorno a su ambiente natural. Por ello, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto está en Mateo 7:7. El plano mental es, por decirlo de algún modo, un plano delicado. Es allí donde anidan los buenos sentimientos vibratorios, hasta las más perversas creaciones mentales. Sus continuos celadores conspiran a menudo, inspirando riña y desazón por todos lados. Son estas vibraciones macabras de quienes motivan al ladrón, al asesino, al suicida, al cruel, al tirano, al avaro, al violento, al envidioso, al odioso, al egoísta y demás, seduciéndolos a realizar malos actos, de actuar y mal proceder. Por ello, es muy importante tener el corazón libre de estos sentimientos, liberar el alma de odios y malestares, de tal modo que los demonios no encuentren dónde anidar. El perdón es la vía de un corazón limpio y una mente pura. La oración es la conexión con estos seres angélicos que siempre quieren ayudarnos. Entonces surge una pregunta: ¿realmente entendimos el mensaje del Mesías? Los hombres justos normalmente alcanzan fortuna haciendo el buen uso de la energía cósmica. Si quieres riquezas, estas llegarán sin hacerle daño a nadie. Basta con dar y la compensación cósmica hará que esto de nuevo regrese. Esta es la ley de causa y efecto. Y también es sano usarla de buen modo. Haz el mayor bien posible, porque por ley este bien regresará. Es muy importante alejarse de la mentira. Nuestra sociedad nos enseña a mentir desde los inicios de nuestra infancia, pero es una mala práctica. El reino de Dios es un mundo de verdades. El de la oscuridad es un mundo de mentiras. Está en ti mismo el sincronizarte con uno o con otro. En la dimensión de la mente, la oscuridad sustenta la mentira, la falsidad y el engaño. Nunca olvidaré una frase que dice: diga una mentira y encontrará seguidores por doquier. Diga una verdad y se encontrará solo. La energía de la mentira es una masa egrégora donde anidan infinidad de entidades demoníacas en la dimensión mental. Estas se encubren al mentiroso haciéndole partícipe de su mundo de engaño. Alguna ley especial revela las verdades con el tiempo, aun cuando sea demasiado tarde. Por hoy conocemos grandes mentiras reveladas, las mismas que llevaron a muchos hombres al error y que hoy son disimuladas tras una absurda disculpa. Los necios se sienten victoriosos cuando engañan, se sienten fuertes y astutos y creen con ello ser inteligentes. Sin saber en lo que se involucran, ratifican su actitud de necios. La astucia trae resultados benéficos al instante. La inteligencia y la sabiduría los traen a largo plazo. Toda mentira es descubierta con el paso de los años. La verdad, por lo general, tarda en notarse, pero es perdurable. La mentira exige
el continuo sostenimiento defensivo de las palabras, no así la verdad. El que miente engaña y se acarrea mentiras para su futuro. Recuerden que todo va y vuelve. Cuando comprendemos el efecto de estas dos fuerzas en su acción, atracción y repulsión, comprendemos también la máxima oculta que dice: una mentira es a la vez asesino y suicida en el mundo del deseo. Todo cuanto sucede en el mundo físico se refleja en los otros reinos de la naturaleza y, como hemos visto, crea una forma apropiada en el mundo del deseo. Cuando se hace un relato exacto de un suceso se produce en otra forma en este mundo del deseo, exactamente igual a la que la generó. Entonces, una atrae a la otra y se juntan y se fortifican mutuamente. Muchas almas se aprisionan por este sencillo error y recuerden lo que Jesús decía, que la verdad los hará libres. Muchas gracias.